Estamos de regreso, gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana. Son las 8 de la mañana con 20 minutos y déjeme presentarle a nuestro invitado de esta mañana aquí en cabina. Le presento al doctor Enrique Moreno García, quien es el director del Liceo Cultura Ciudadana, a quien le doy cordialmente la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Adán. Antes que nada, agradecer nuevamente el espacio, ¿verdad?, que nos dan para la difusión de la cultura en Morelia. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar siempre considerándonos para dar a conocer a nuestra audiencia pues las actividades, la agenda que ustedes vienen desarrollando. ¿Y qué nos trae para hoy, doctor? Una invitación para que la gente acuda a esta conferencia que van a tener próximamente. Sí, así es, Adán, ¿verdad? Vamos por nuestra segunda conferencia del año. En esta ocasión, ¿verdad?, traemos un tema de interés nacional, le llamaría yo, ¿verdad? Hasta Vamos internacional, a hablar, ¿sí? Hasta internacional, déjeme decirle. Sí, tienes toda la razón. Corrijo, ¿verdad? Internacional y mundial. Y ahorita, ¿verdad?, con la situación que tenemos del comercio, pues se ha vuelto un tema Lo del comercio, este debate que se ha dado entre México y Estados Unidos, particularmente en México con nuestros políticos, nuestros gobernantes respecto a la producción del maíz transgénico, si hay que traerlo, si no hay que traerlo, si hay que fortalecer nuestra soberanía alimentaria, etcétera. Platíquenos, doctor. Sí, ese es el tema exactamente, Adán, sí, es el maíz. Vamos a tener como tema el maíz en México, ¿verdad? Vamos a tenerlo desde el punto cultural, es un desafío, una alternativa ecológica, y bien lo acabas de decir, ¿verdad? La cuestión del maíz transgénico. Vamos a hablar de todo ello desde el inicio, ¿no? O sea, recordemos que en México es donde nace el maíz, ¿verdad? Como un envío de los dioses para nuestros ancestros, ¿verdad? El teocintle, ¿verdad? Se tiene registrado como la primera variedad de maíz en México. Inclusive ellos decían que era enviado de los dioses porque lo dice, ¿verdad?, la misma palabra, teocintle, ¿sí? El dios de maíz o del maíz. ¿Cuándo se va a realizar esta conferencia y quién la va a impartir, doctor? El próximo miércoles, este próximo miércoles 19, ¿verdad?, vamos a tener en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde esta conferencia impartida, ¿verdad?, por el ingeniero bioquímico, ¿verdad?, Javier Tinoco. Él es investigador, ¿verdad?, de tiempo casi completo, ¿verdad?, sobre estos temas del maíz y la ecología. ¿Dónde se va a presentar, doctor? Recuérdenos. En la Casa de la Cultura, ¿verdad?, en el aula, ¿verdad?, que nos han asignado por ahí, que a veces hay cambios, pero no se preocupen. Ustedes llegan a la Casa de la Cultura y ahí van a encontrar toda la señalización, ¿verdad?, para llegar al aula en donde se va a presentar esta conferencia, miércoles próximo, ¿verdad?, 6 de la tarde en punto. ¿Tiene algún costo? Ninguno. El liceo se ha caracterizado siempre por organizar sus conferencias de manera totalmente gratuita. Platícanos un poquito sobre esta agenda que está realizando el Liceo Cultura Ciudadana, es decir, hemos visto que han estado desde ya tiempo atrás llevando a cabo una serie de conferencias bastante interesantes con temas muy controversiales, varios de ellos. Sí, ¿Cuál es el objetivo de esa serie de conferencias que vienen realizando? Sí, por supuesto, Adán. Mira, ya llevamos 3 años, ese es el tercer año que en coordinación, ¿verdad?, con Casa de la Cultura y con el aval de la Secretaría de Cultura del Estado, hemos estado trabajando ahí, ¿verdad?, en Casa de la Cultura, desde hace 3 años, conferencias de todas, algunas, ¿verdad?, dices tú, controversiales, yo diría más que nada informativas, pero a veces fuertes, ¿no? La última que tuvimos el año pasado, ¿verdad?, se tituló Suicidio. Entonces fue impactante para mucha gente, ¿verdad? Porque ¿cómo van a hablar de suicidio a nivel cultural, a nivel histórico? Sí, claro, pero todos los temas y todos nuestros ponentes son expertos en el tema, ¿sí? Entonces se da a un buen nivel, le llamaría yo, para no ser, ¿verdad?, alguien que, a un nivel alto, no, a un buen nivel, ¿verdad?, que la población pueda captarlo. Pero hay una situación, por ejemplo, ahorita hablando del maíz, ¿verdad?, todo es con base científica, ¿sí? Okay. Y los temas que tienen corte científico, todos están avalados por estudios científicos. Así que siéntanse ahora sí, ¿verdad?, con la libertad de poder ir, y en este tema ahorita tan polémico, ¿verdad?, del maíz transgénico, pues vamos a tener la oportunidad de preguntarle al ingeniero bioquímico, ¿verdad?, si hace daño o no hace daño. Y la respuesta va a ser desde el punto de vista científico y no ni político, ni social, ni de, ahora sí, ¿verdad?, me dijeron.
Sí, con base, como dice usted, a bases científicas, pero además muy interesante y oportuno, porque en este momento justamente el gobierno de la República está sosteniendo ese debate para determinar, primero, cómo fortalecer la soberanía alimentaria, porque no se puede también renunciar de golpe a la importación de maíz si no tenemos nosotros la capacidad suficiente para generar lo que consumimos. Y dos, pues este debate también político que se ha dado con Estados Unidos para determinar si se cancelan o no esas importaciones en medio de la rebatinga del TEMEC, ¿no? Claro. Ahora, vamos a partir en este tema, ¿verdad?, en relación con la población mexicana, de que el maíz es la base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos. Hace tiempo se hablaba del 98%, ¿no? Es que no come tortillas, doctor. De los mexicanos, digo, yo no conozco a nadie que no coma tortillas, ¿no? O sea, para empezar. Exacto. ¿Quién no se ha comido un basolote con queso crema, ¿no? Un sope, todo, un tlacoyo, una tostada, una tlayuda, un tamal, y bueno, esa base de la alimentación la acabamos de mencionar, ¿no? Y económicamente, ¿verdad?, en esta alimentación tiene mucho que ver, y lo acabas de decir. ¿Qué sucedería si nosotros, ¿verdad?, no pudiéramos importar maíz? Oh, imagínate, tortillerías cerradas en el país, porque pues, no tenemos producto, ¿verdad?, para poder hacerlo, siendo base de la alimentación. Maíz y frijol es la base de la alimentación mexicana, todavía tal vez de más del 50 o 60% de la población. Híjole, ¿qué decirle a la gente, doctor, para que acude a ese tipo de conferencias? A lo mejor nadie ha tenido, algunos no han tenido la experiencia de participar en ellas. ¿Hay alguna incluso cuenta en Facebook, en las redes sociales, donde se puedan informar todavía de algunos detalles y del calendario que tienen ustedes? Claro que sí, búsquenos en Facebook, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra página que se llama Liceo Cultura Ciudadana, y ahí van a encontrar todas nuestras actividades que tenemos mensualmente. Ahí se pueden informar. Aparte de esto, ¿verdad?, preséntense en la Casa de la Cultura, ¿verdad?, el tercer miércoles de cada mes, que es cuando tenemos nuestras conferencias. En esta ocasión cae este próximo miércoles 19, ¿verdad?, de marzo. Algún cupo limitado, supongo, ¿no?, por las condiciones del espacio. Qué bueno que mencionas esto, Adán. Mira, hemos tenido, ¿verdad?, la fortuna de que hemos tenido llenos en nuestra sala. No son salas muy grandes, no son espacios tan grandes, son espacios para 35, 40 gentes, y a veces hemos tenido 50 o 60, ponemos sillas extras, pero también nos quedamos con gente fuera, así que les invitamos a llegar un poquito antes de las 6 para tener un buen espacio donde ustedes puedan, ¿verdad?, sentarse y escuchar esta conferencia, que tienen, ahora sí, ¿verdad?, no es ir, escuchar y listo. No, se puede interactuar con el ponente. Nuestros ponentes saben que siempre habrá preguntas, ya sea al final, algunos dicen a la hora que ustedes quieran, pueden hacer una pregunta y entonces nos basamos a ello, pero siempre puede ser, ¿verdad?, que interactúes y saques tus dudas. Segunda conferencia en lo que va del año, ¿cuántas tienen proyectadas en este 25? Todo el año, desde aquí hasta diciembre, están programadas las conferencias, una mensual, tercer miércoles de cada mes, sin falta. Preséntense en Casa de la Cultura, anótenlo por ahí. Tercer miércoles de cada mes, conferencia 6 de la tarde, Casa de la Cultura. Quisiera hacer un pequeñito adelante de la próxima. Adelante, doctor. Próxima conferencia, que nosotros ya están programadas todas, ¿verdad?, va a ser la historia de la música en el cine. La historia de la música, pero en el cine. En el cine. Oiga, qué interesante. Ya hablaremos de eso si nos hace favor de invitarnos nuevamente. Muy bien, y muy acorde porque acaban de pasar los Óscars. Vamos a investigar qué premios se otorgaron en esa categoría, ¿verdad? Claro. Doctor, pues un gusto como siempre platicar con usted. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, siempre, ¿verdad?, que nos han abierto este espacio. Muchísimas gracias, Adán. Al contrario, gracias, doctor. Y con esto, pues vamos a una pausa, es muy breve, no le cambie, le tengo al regreso más información, incluyendo estas declaraciones de la presidenta de México sobre este terrible campo de exterminio que fue localizado hace un par de semanas allá en el estado de Jalisco, y otras materias también. No le cambie. Estás escuchando